Buenos días, en este vídeo vamos a hablarles de la audiencia del podcast Buenas Prácticas y su impacto en la calificación de estudiantes de Fisiología Humana. El uso del podcast ha demostrado ser una herramienta eficaz en la educación superior al integrarse como recurso digital que mejora la comprensión, el interés y la participación del alumnado. Su accesibilidad, flexibilidad y formato organizado lo convierten en un medio pedagógico valioso y en la enseñanza de fisiología en concreto, los podcasts pueden facilitar el aprendizaje de conceptos complejos y su aplicación clínica, favoreciendo una mejor preparación para las clases prácticas mediante formatos más atractivos e innovadores. El objetivo de este trabajo ha sido investigar sobre la aceptación del alumnado de diferentes grados de ciencias de la salud al uso del podcast Buenas Prácticas como herramienta de apoyo para las clases prácticas de la asignatura de Fisiología, así como su impacto en la calificación del examen práctico de estudiantes de medicina. Este estudio descriptivo analiza la aceptación y el impacto del podcast educativo Buenas Prácticas en la enseñanza de Fisiología Humana durante el curso 24-25, implementado en 6 grados de Ciencias de la Salud. Se evaluó su efecto en la calificación del examen práctico de estudiantes de medicina comparando a quienes confirmaron en la encuesta haber escuchado el podcast con quienes no cumplimentaron la encuesta o la cumplimentaron especificando no haber escuchado ningún podcast. Además, se analizó la calificación que obtuvieron en el ejercicio escrito del examen de prácticas. En este caso se comparó la nota obtenida por los estudiantes que escucharon el podcast y cuyo ejercicio escrito coincidió con su capítulo de podcast elegido como preferido frente a la calificación en dicho ejercicio escrito de los estudiantes que no cumplimentaron la encuesta o la cumplimentaron especificando no haber escuchado ningún podcast. Los datos se obtuvieron a partir de un formulario elaborado en Google Forms respondido por estudiantes y las estadísticas de audiencia proporcionadas por la plataforma Spotify. La información fue organizada y procesada en Microsoft Excel y las representaciones gráficas fueron elaboradas utilizando el programa MATLAB. Las respuestas recibidas por el alumnado pertenecen mayoritariamente a los grados de Medicina, Enfermería y Nutrición Humana y Dietética. De los 81 estudiantes que respondieron el cuestionario, el 73% afirmó haber escuchado todos o algunos episodios del podcast, mientras que el 27% indicó no haber escuchado ningún episodio. Estos resultados podrían reflejar una baja motivación general para completar el formulario de forma voluntaria o bien una mayor implicación entre quienes sí utilizaron este recurso educativo. Se observó una correspondencia entre los episodios más escuchados y aquellos que los estudiantes calificaron como sus preferidos. También se detectó un patrón en el número de escuchas con picos coincidentes con el inicio de las clases prácticas de fisiología y el examen práctico de medicina. Además, se vio una tendencia decreciente en el número de escuchas a medida que avanzaba el curso académico, lo que podría justificarse por el aumento en la carga de estudio y la complejidad de las asignaturas conforme avanza el curso, lo que limitaba el tiempo y la energía que los estudiantes podrían dedicar a recursos complementarios como el podcast. Para evaluar el impacto del podcast como herramienta docente en fisiología, se analizó una subpoblación de estudiantes de segundo curso del grado de medicina, ya que eran los únicos con una evaluación específica de las clases prácticas y además habían finalizado la asignatura. Se observó que estos estudiantes escucharon mayoritariamente los episodios correspondientes a las prácticas de fisiología humana, mostrando escaso interés por los episodios vinculados a fisiología básica, asignatura de primer curso. Aún así, se identificó una correlación positiva entre la preferencia por los capítulos y el orden cronológico en el que se impartieron las prácticas, con la excepción del episodio sobre la práctica de masa corporal, que mostró menos interés. Podemos observar que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones finales entre los estudiantes que escucharon el podcast y los que no. No obstante, el grupo que utilizó el podcast mostró una distribución de notas más homogénea y concentrada en el rango de notable, mientras que el grupo que no escuchó los podcasts presentó una mayor dispersión, incluyendo suspensos. Además, los estudiantes cuyo ejercicio escrito del examen práctico coincidía con su episodio favorito del podcast obtuvieron calificaciones significativamente superiores. Como conclusiones, podemos decir que el podcast Buenas Prácticas fue bien recibido por los estudiantes de Ciencias de la Salud, con alta audiencia inicial, especialmente en episodios relacionados con sus intereses o asignaturas. La participación estudiantil para valorar el impacto fue baja y la audiencia disminuyó conforme avanzaba el curso, probablemente por el aumento de la carga académica. Aquellos estudiantes cuyo ejercicio escrito del examen práctico trataba sobre la práctica correspondiente a su podcast favorito obtuvieron mejores calificaciones en comparación con aquellos que no lo escucharon.
Aunque pueden existir aspectos mejorables como el diseño y la difusión, estos hallazgos refuerzan el valor del podcast como recurso innovador para apoyar el aprendizaje práctico y justifican su continuidad y optimización en futuras ediciones docentes. Muchas gracias por su atención.